Muy bien, que el Señor nos puede bendecir en este nuevo año, año 24, y quiero felicitar a la iglesia porque está comenzando muy bien, haciendo de Jesús su mejor amigo. Que el Señor nos puede bendecir esta mañana. Quisiera preguntar que quién puede ser nuestro mejor ejemplo. Y la palabra de Dios menciona claramente allá en el libro de San Mateo, el capítulo 11 y el verso 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué lindo saber que el ejemplo que nosotros tenemos es el de Cristo Jesús. Y cuando esta iglesia de Atillo y nuestra hermandad en general hace de Jesús su mejor amigo, estamos seguros de que vamos a comenzar bien un año y vamos a tener muchas bendiciones. Porque la palabra de Dios menciona ya en el libro de San Mateo, capítulo 6, el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Y estamos seguros de que eso es lo que está haciendo la iglesia. Esta mañana, al saber que Jesús es nuestro ejemplo, y al ver ello podemos crecer en aumentar nuestra fe y la confianza en el Señor Jesús. Ese es el propósito de estas meditaciones esta mañana, de ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Y fue por eso que Cristo mencionaba palabras textuales tan lindas. Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de poder impartirlo. Mis queridos hermanos, cuando el Señor Jesús recibía del Padre, no era solamente para quedarse con ese mensaje, sino para poder impartirlo a las demás personas. Y entonces, cuando él hacía eso, la palabra que él decía no era de él, sino eran palabras de Dios. Y entonces, de esa manera, él se fortalecía para poder impartir a los demás. Y menciona la misma sierva del Señor: él vivió y pensó y oró no para sí mismo, sino para los demás. Yo no sé si ustedes, hermanos, están pensando, qué lindo es no solamente pensar en uno, pensar en su propia familia, sino pensar en los demás. Y yo pienso, hermano Abarca, que este programa, ustedes están pensando no solamente en los líderes de ahí, sino en toda una iglesia para que esta iglesia pueda avanzar y crecer. Ahora, qué hermoso saber que el Señor Jesús, como ejemplo, Él nos está ayudando en todo. Y menciona todavía las palabras de Dios allá en el libro de Marcos, el capítulo 1 y el verso 35. Mire lo que decía Jesús. Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a orar. Hermanos, qué lindo es cuando usted puede levantarse temprano y pone a Jesús en primer lugar. ¿Qué es lo que sucede? Que ese día usted tiene la fortaleza, tiene el valor para enfrentar las tentaciones, los problemas, las dificultades que vienen. ¿Por qué? Porque usted está fortalecido en Cristo Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué hacía? Él muy temprano los dejó ese ejemplo. Aún siendo oscuro, él venía y se tenía ese encuentro con Dios. Y mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Él vivió, pensó y oró no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, él volvía mañana tras mañana para traer luz del cielo y dársela a los hombres. Qué tremendo. Mañana tras mañana Jesús se relacionaba con su Padre. Y ahora al relacionarse con su Padre, él tenía la fuerza para poder ayudar a quienes, dice, a los cansados, a los afligidos, a los agobiados, a los enfermos, para poder ayudarles ese día. Entonces, diariamente, aquí hay un ejemplo bonito para nosotros. Diariamente Jesús recibía el bautismo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hay veces que nosotros pensamos, bueno, ¿por qué Jesús tuvo tanta
fuerza, tanta bendición, pudo hacerle frente a todas las tentaciones del enemigo sobre él. Porque tenía esa comunión directa con su padre. Él no hacía nada, sino él estaba en una manera directa para poder encontrarse con su padre. Entonces él ahora también recibía el bautismo del Espíritu Santo. Querida iglesia, si nosotros este año 24, hacemos de Jesús nuestro mejor amigo y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, vamos a tener mucho éxito. Y como el himno decía, los vamos a encontrar cara a cara con Jesús. Ahora, yo les animo, mi iglesia, a mantenerse más firmes, fieles, porque los días que vienen son días difíciles, no son días fáciles, pero esa relación que Jesús tenía con su Padre es la que nos puede ayudar a nosotros para seguir adelante con la ayuda de Dios. Ahora, si Jesús, que era humano aquí, pero dependía totalmente de él, dice que recibía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más tuyo necesitamos ser bautizados cada día por el poder del Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos nosotros recibir ese poder? Bueno, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación. Entonces nosotros estamos siendo fortalecidos para hacerle frente a las tentaciones, a los problemas que nos van a venir ese día. Ahora, cuando la iglesia de Dios depende, como esto que están haciendo ustedes ahora, poniendo al Señor en primer lugar en las primeras horas del día, aún siendo oscuro, como dijo el Señor Jesús, entonces se sale adelante. Y entonces cuando él era bautizado del Espíritu Santo, dice, en las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero cuando uno le pide a Dios, Señor, yo necesito que tú me levantes tempranito para poder tener mi devocional, poder tener ese encuentro con el Señor Jesús. Quiero ver qué me dice la palabra de Dios este día a mí. Y entonces cuando usted tiene su culto personal, entonces usted está fortalecido. Después de eso, usted puede tener el culto con la familia, con la esposa, con los miembros del hogar, pero ahora usted primeramente. Entonces, dice que Dios despertaba a Jesús y Dios lo despierta. Oye, los testimonios menciona, dice que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que Él nos despierte temprano, el Señor promete y lo que el Señor promete lo cumple. Y entonces los levanta a nosotros temprano para poder tener ese encuentro con el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros salir más que victoriosos? Vamos a ir rápidamente al libro de San Mateo, el capítulo 20 y el verso 29. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué? Para servir y dar su vida en rescate de muchos. Hermano, Jesús, el propósito de él, desde que él decidió venir a esta tierra, era para salvar al ser humano, no para que le sirvieran, sino para él servir a los demás. Hermanos, cuando el pueblo de Dios tiene ese objetivo, tiene ese propósito, entonces nosotros somos más felices, porque compartiendo ese amor del Señor Jesús, compartiendo las bendiciones que hemos recibido a través de su palabra, compartiendo, eso es la manera que nosotros podemos crecer en una manera especial. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a crecer? Muy sencillo. Allá lo vamos al libro de Isaías, Isaías, el capítulo 50 y el verso 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios, el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que yo oiga como los sabios. Hermanos, Dios lo despierta mañana tras mañana para poder oír. Y mire qué lindo, Dios los abre nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Jesús estaba conectado
y él escuchaba la voz de Dios. Y el versículo 5 dice, Dios el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios nos abre el oído, cuando nosotros venimos mañana tras mañana y escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos a ver qué Dios hoy me va a decir. Y lo puede decir de muchas maneras. Algunos están haciendo planes para el año bíblico. Es extraordinario. Leen el año bíblico, van aprendiendo, van subrayando, van sacando mensajes de ahí y eso le va a servir durante todo el día. Otros toman su Biblia y dicen, bueno, vamos a comenzar con los salmos, como ahora viene la lección. Vamos a comenzar con los salmos, vamos a ir aprendiendo de cada salmo y entonces va aprendiendo. Otros comienzan con el Nuevo Testamento, leyendo todas las epístolas ahí de Mateo en adelante. Entonces hay muchas maneras. ¿Cómo con lo que el Espíritu Santo le impresione a usted? Usted va a comenzar a estudiar. Pero lo interesante es que usted tenga tiempo para hablar con Dios, que usted tenga tiempo para escuchar su palabra, que usted tenga tiempo para poder saber qué Dios me quiere decir a mí. Y cuando Dios nos dice a nosotros, ahora nosotros sí podemos ser parte para compartir con las demás personas. Ahora, qué lindo, dice, Dios me abrió. Oiga, Dios, el Señor, me abrió el oído y no fui rebelde. Ah, qué lindo cuando Dios nos habla a nosotros y el mensaje es para nosotros. Entonces ahora estamos listos para escuchar la voz de Dios. Ahora, el Señor Jesús, eso era el éxito de él, esa dependencia totalmente de la presencia de Dios. Y ahora, cuando él tenía todo eso, mire lo que hacía Jesús. Sus palabras le eran dadas frescas en las cortes celestiales para poder hablar y poder hablarle al cansado, al oprimido, al afligido, al enfermo. Ay, hermano, qué lindo. Ahora Jesús, por eso es que cuando en el día, en sus caminatas con los discípulos, cuando él iba, él tenía mucha fuerza para poder ayudar, pero era porque tenía esa relación con nuestro Dios. Querido hermano, yo quiero animarte que tú tengas esa relación con tu Dios. Y cuando uno tiene esa relación con nuestro Dios, todas las cosas van bien para la honra y gloria de Dios. Y entonces, dice el Señor Jehová, dice el Señor Jehová me dio lengua de sabio para poder hablar. No es cuestión de poder hablar por hablar, sino que cuando usted habla puede ayudar, puede impresionar a otras personas porque usted ya ha recibido del cielo las palabras que usted puede compartir con alguien en su trabajo, que tal vez ese día llegó alguien triste del trabajo porque le sucedió algo, pero usted tiene palabras para poder ayudarlo. Usted tiene palabras para poder animarlo. Usted puede tener una oración con esas personas. ¿Por qué? Porque usted ha tenido esa relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, nuestra vida cristiana va avanzando. Y dice allá en Proverbios que va como la luz de la aurora hasta que el día es que perfecto. Entonces, hermanos, seguimos adelante y confiemos en las promesas de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y cuando eso sucede, usted y yo saldríamos más que victoriosos. Querida iglesia, queridos hermanos de Atillo, ustedes han comenzado este año con la bendición del cielo. Y yo quiero animarles a seguir firmes, fieles. Hagan de la palabra de Dios su guía. Escogen algún libro del Espíritu de Día para leerlo. Y cuando terminan eso, escogen otro. Y ahí van creciendo. Porque la única manera de poder resistir las tentaciones, las dificultades, los problemas, es tomado y asido de la mano de Dios. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar es el ejemplo de Jesús. Y por eso fue que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Querida iglesia, cuando aprendemos de Jesús, nuestro ejemplo perfecto, ahora nosotros podemos
ser más que victorioso. Que el Señor puede bendecir a este grupo de hermanos que están escuchando la palabra y que pueden continuar escuchando más tarde, pero que siguen adelante, confiados, porque muy pronto nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y sería una bendición poder ver el rostro del Señor Jesús. Como el himno dice, ¿qué será para mí ver el rostro de Jesús? Yo tengo la esperanza de muy pronto ver a Jesús. Y yo estoy seguro que tú también tienes el mismo deseo de hacer de Jesús su mejor amigo para poder contemplarlo y verlo. Ya Jesús hizo todo por ti. Ya Él hizo todo por nosotros. Él entregó su vida. Él dio todo para que tú y yo seamos salvos en Cristo Jesús. Que el Señor me les puede bendecir abundantemente y que realmente mañana al encontrarnos que podemos aprender un poquito más de esa relación con el Señor Jesús. Que el Señor me les puede bendecir abundantemente. Quiero terminar orando esta mañana. Querido Padre, gracias por el privilegio de poder compartir unos minutos con nuestros queridos hermanos. Gracias porque ellos tienen el deseo, el anhelo de poder crecer en este año nuevo y que realmente Jesús sea nuestro mejor amigo. Y yo estoy seguro que ellos han comenzado muy bien. Continúo, Dios, bendiciendo a toda esa iglesia, a todos los jóvenes, a los hermanos, adultos, a la hermandad en general. Bendice a los líderes de la iglesia, bendice al pastor, en fin, a todo este grupo de hermanos para que sigan rumbo hacia la Canaán celestial. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, permite que nosotros seamos parte de ese gran grupo y muchas otras personas que hoy todavía no conocen de Jesús. Nosotros podemos ser testigos de hablarles del amor de Él para que lleguen a los pies de Cristo antes que sea demasiado tarde. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les puede bendecir abundantemente.